Dios te bendiga, Dios te guarde. Estás en el programa Un Consejo de Dios. Te habla el pastor Armando Ruiz desde Sevilla, en el sur de España. Te invito a que tomes tu Biblia conmigo. En el Antiguo Testamento, en la Torá, libro de Números, capítulo 32, versículo número 23. Libro de Números, el cuarto libro de la Biblia, Números 32, verso número 23. Dice la palabra lo siguiente: pero si así no lo hacéis, entonces habréis pecado ante Yahvé, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Hoy vamos a ver algo importante. Estamos viendo en el libro de Números, donde se empieza a establecer la tribu en el desierto, las tribus. Vemos también el número de las personas, se habla de los sacerdotes, de un montón de cosas. Pero también el Señor le habla a su pueblo con respecto a la guerra, con respecto a los enemigos, todo esto. Pero ya a través de Moisés, el Señor quiere que el pueblo vaya aprendiendo, que el pueblo vaya conociendo ya quién es su Señor y su Dios. Recuerden que el pueblo ha estado durante 400 años en Egipto, donde no se han acordado de Dios, donde no lo han buscado, donde no han ofrecido sacrificio al Señor, donde no han celebrado fiestas rituales al Señor, donde no han hecho las costumbres judaicas relacionadas con la circuncisión y con un gran número de cosas. Y ahora el pueblo tiene que conocer a Dios. Tiene que empezar a conocer a Dios, a saber quién es Dios. Y les advierte y les aconseja, ya ellos han visto un poco al Señor, cómo se ha manifestado, cómo se ha movido en el libro del Éxodo, cuando Dios se enfadaba. Y aquí estamos en el verso 23 del capítulo 32 de Números, donde dice la palabra: pero si así no lo hacéis, entonces habréis pecado ante Yahvé, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Se está refiriendo cuando entren a poseer la tierra, cuando ya sean un pueblo establecido, un pueblo ya en el que no tengan que pelear como están haciendo ahora, un pueblo ya en el que sea una nación ya más considerada como tal, como nación, y no simplemente miles, centenares de miles de esclavos hebreos huyendo de una nación, Egipto, a otra, Canaán. Y se lo recuerda. Pero también te lo dice a ti y me lo dice a mí. Si así no lo hacéis, entonces habréis pecado ante Dios, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Cuidado. Cuidado si estás manteniendo algo en secreto. Cuidado si estás manteniendo algo en oculto. Cuidado porque antes o después el Señor lo va a sacar a relucir. Cuidado. No juegues con las cosas de Dios. No juegues con los consejos de Dios. No juegues con aquello que el Señor
no le gusta que se juegue con ello. Y me refiero al pecado, a la desobediencia, a la rebeldía. Cuidado. Cuidado porque el mundo está lleno de tentaciones. Pero recuerda que el Señor tiene puestos los ojos sobre todos nosotros y más sobre su pueblo. Recuerda que si no hacemos lo que el Señor nos demanda, habremos pecado. Muchos son los que se ríen y se burlan de esto. Muchos se ríen del pecado, de la pecaminosidad, de los pecadores. Muchos se ríen, pero ¿cómo están sus vidas? En el fondo, ¿cómo están sus vidas? ¿Quién es el que se ríe de qué? ¿De qué te puedes reír? ¿De qué te puedes burlar? Si hasta tú mismo te arrepientes de la vida que llevas, si hasta tú mismo te sientes un fracasado o una fracasada, juzgas a los demás, pero no te juzgas a ti mismo, ¿verdad? ¿Estás enfadado con Dios? ¿Estás molesta con Dios por algo que no te ha dado? ¿O por algo que no te va a dar? ¿O por algo que no es lo que esperabas? Medita en tu interior, recapacita en tu interior, mira hacia tu interior a ver quién tiene la culpa. Porque ten cuidado, nos lo dice la palabra, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Cuidado, porque el pecado es un arma que tiene dos filos y no tiene puño donde cogerlo. Cuidado, porque el pecado, tarde más o tarde menos, va a provocar en ti un sangrado, va a provocar en ti una herida. Cuidado, que no se te infecte. Y cuidado, no sea que no tenga solución. Ese es el pecado en nuestras vidas. Al Señor no le podemos ocultar nada, porque siempre va a ser algo, va a poner a alguien, va a ocurrir algo para que nos demos cuenta de que no podemos engañarle a Él. A los hombres le podremos engañar, a los hombres le podremos ocultar, a tu pastor, a tu pastora, le podrás ocultar algo, a los líderes, a los responsables, le podrás ocultar cosas, le podrás engañar o le podrás mentir, yo no lo sé. Mi consejo es que no lo hagas, por supuesto. Pero ¿y a Dios? ¿Le puedes engañar? Porque Dios guarda silencio entre nuestros actos. Dios no te va a ridiculizar en público, pero mira lo que dice. Sabed que vuestro pecado os alcanzará, que antes o después te va a alcanzar el pecado. Que si tú crees que lo tienes controlado, te estás equivocando. Que si tú crees que tienes el control, como cuando empezabas a beber, que tú controlabas y terminaste en una situación que no quieres recordar. Que si tú crees que cuando empezaste con el tabaco y decías, no, yo solamente es 1 o 2, y terminaste con drogas. Porque te recuerdo algo, la persona que no bebe no se convertirá en alcohólica. La persona que no fuma no tocará las drogas. Pero igual va con el tema, no sé, de la pornografía, del adulterio, de la fornicación. La persona que no toca estas cosas nunca jamás tiene de qué temer. Cuidado porque el pecado te puede alcanzar. Cuidado porque el pecado te puede alcanzar y tú no sabes dominarlo porque no depende de ti eso. Porque el enemigo, Satanás, el diablo, que el Señor los reprenda, está deseando que tú sigas pecando. Y más, si eres un hijo o una hija de Dios. Porque entonces el diablo sabe que le está tomando terreno a Dios en tu vida. ¿Sabe? Se frota las manos cuando ve que tú pecas. Se frota las manos cuando ve que te deleitas con aquello que no es bueno para tu vida. Pero recuerda que el pecado te va a alcanzar si sigues por ahí. Corta, termina, da por terminado, por finiquitado esa etapa de tu vida. No sigas por ahí. No sigas por ahí, todavía hay tiempo. No sigas por ahí. Ya se te ha advertido una y otra vez, o tus padres, o tus hijos, o tus hermanos en la iglesia, o tus pastores. No sigas por ahí, no continúes por ahí porque te estás equivocando y luego puede ser que no tenga ya solución y sea demasiado tarde, porque te enfades con Dios
y ya no quieras nada con él, y entonces Dios ya no puede hacer nada por ti porque ya tú no lo buscas, tú no quieres que él esté en tu vida y que él dirija y gobierne tu vida. Cuidado con el pecado. No seas amigo del pecado. No seas amiga del pecado. No te equivoques. No te lleves a engaño. El pecado solamente produce muerte, corrupción y tragedia. No produce nada bueno. Nunca, jamás. Cuidado, porque antes o después Dios va a permitir que otros descubran tu pecado, aunque te sientas muy seguro, aunque estés muy segura con lo que haces. Pero antes o después, acuérdate bien lo que te digo, antes o después, Dios va a permitir, por tu bien, por tu bien, ser descubierto, descubierta. Dios te bendiga. Puedes escuchar todos mis audios en mi canal de YouTube, Devoción Un Consejo de Dios, o en www.radiotierraprometida.com. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobús es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.